¿Salieron callos? Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Y bueno, ya pasamos la mitad, ya vamos por el quinto, ¿no? Antes de empezar, ya hemos atravesado, hemos caminado por 9 capítulos de este rico evangelio de Lucas. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de empezar? Como siempre, no todos al tiempo. Bueno, vamos a empezar entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tenernos aquí reunidos, porque a través de este evangelio, de la buena nueva, narrada según San Lucas, podemos llegar a conocerte más. Te pedimos, Señor, nos des la sabiduría y la apertura de corazón y mente para recibirte, para hacer de tus palabras una lección personal y para poder salir de aquí para vivirte en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos a través de la intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen María, a quien hoy celebramos en Nuestra Señora de Lourdes. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, entonces la vez pasada ya empezamos con el misterio de Jesús. Empezamos a ver cómo Él se empezó a revelar, qué empezó a hacer después de su infancia, después del desierto, y ya cómo empezó a trabajar con el pueblo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel y también con los gentiles. Nadie se queda por fuera del amor de Dios. Entonces hoy vamos a continuamos con la misión de Jesús y hoy nos va a mandar a hacer cosas nuevas. Entonces empecemos aquí con el capítulo 10. No se los ponen, no se los quitan. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y sitios donde él había de ir, y les dijo: rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan y miren que él les envió como cordero en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie en el camino. En la casa en que entren, digan primero: paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Si no, se volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En la ciudad en donde entren y los reciban, coman lo que les pongan. Curen los enfermos que hayan allá y díganles: el reino de Dios está cerca de ustedes. En la ciudad en la que entren y no lo reciban, salgan a sus plazas y digan: sacudimos sobre ustedes hasta el polvo de esa ciudad, que se nos ha pegado a los pies. Sepan de todas formas que el reino de Dios está cerca. Les digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros, ¿qué se ha hecho en ustedes? Tiempo a que
tiempo ha que sentados con vestido de penitencia y ceniza se habrían convertido. Por eso en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el abismo te hundirás. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha, y quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisar sobre las serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan, alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y les has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre me lo ha entregado todo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel quien el Hijo se los quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Se levantó un jurista y dijo para tentarle: Maestro, ¿qué he de hacer para tener herencia, vida eterna? Él dijo: que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Les dijo entonces: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es el prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén y Jericó y cayó en manos de ladrones, que después de despojarle y darles una paliza se fueron, dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión, acercándose, viendo sus heridas, echando en ella aceite y vino y un montón, y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Luego una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se dio al pasadero, diciendo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando él vuelva. ¿Quién de estos 3 te pagará, que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: vete y haz tú lo mismo. Yendo a ellos de camino, entre un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor:
Marta, Marta, te preocupa y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos lo debe, y no nos dejes caer en tentación. Les dijo también: si uno de ustedes tiene un amigo, y acudiendo a él a medianoche le dice: amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío, y no tengo que ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Les aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite. Yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, le abrirán. ¿Qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pescado, en lugar de un pescado le da una culebra? ¿O si pide un huevo, le da un escorpión? Sí, pues, ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estaba expulsando un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la gente se admiró. Pero algunos de ellos dijeron: por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían un signo del cielo, pero él, conociendo sus intenciones, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda destruido, y una casa se desploma sobre la otra. Sí, pues, también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo va a subsistir su reino? Porque dicen que yo expulso los demonios por Belcebú. Si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan sus hijos? Por eso, ellos serán sus jueces, pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero si llega uno más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por los lugares áridos en busca de reposo, y al no encontrarlo dice: me volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Estaba diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir: esta generación es una generación malvada. Pide un signo, pero no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Porque así como Jonás fue signo para los ninivitas,
Así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Nadie enciende una lámpara y la pone en un sitio oculto, ni bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que los que entren vean el resplandor. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado, pero cuando está malo, también tu cuerpo está a oscuras. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Sí, pues tu cuerpo está enteramente iluminado, sin parte alguna oscura, estará tan enteramente luminoso como cuando la lámpara te ilumina con su fulgor. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Entró pues y se puso a la mesa. El fariseo se quedó admirado viendo que había omitido las abluciones antes de comer. Pero el Señor le dijo: bien, ustedes los fariseos purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y maldad. Insensatos, el que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Den más bien en limosnas lo que tengan, y entonces todo será puro para ustedes. Pero ay de ustedes los fariseos, que pagan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejan a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Ay de ustedes los fariseos, que aman el primer asiento en las sinagogas y que se les saluda en las plazas. Ay de ustedes, pues, son como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Uno de los juristas le respondió: Maestro, diciendo estas cosas también nos injurias a nosotros. Pero él dijo: hay también de ustedes los juristas, que imponen a los hombres cargas intolerables y ustedes no las tocan ni con uno de sus dedos. Ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas que sus padres mataron. Por tanto, son testigos y están de acuerdo con las obras de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes erigen monumentos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los matarán y perseguirán, para que se pidan a esta generación cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que se pedirán cuentas a esta generación. Ay de ustedes los juristas, que se han llevado a la llave de la ciencia. No entraron ustedes, y a los que están entrando se los han impedido. Y cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y a hacerle hablar de muchas cosas, buscando con insidias cazar alguna palabra de su boca. En esto, habiéndose reunido miles y miles de personas, hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos: Es la palabra de Dios. guárdese de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser saberse. Porque cuanto dijeron en la oscuridad será oída a la luz,
y lo que hablaron al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde las azoteas. Les digo a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la gehenna. Si les repito, teman a ese. No se vende 5 pajarillos por 2 haces. Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, valen más que muchos pajarillos. Yo les digo, por todo el que se declare en favor mío ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará en su favor ante los ángeles de Dios. Pero el que me niega delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando lleven a las sinagogas ante las magistradas y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué se defenderán o qué dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Uno de la gente le dijo: Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre ustedes? Y les dijo: Miren y guárdense de toda codicia, porque aunque alguien posee abundancia de riquezas, estas no le garantizan la vida. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde almacenar mi cosecha. Y dijo: voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros, edificar otros más grandes. Reuniré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Dijo a sus discípulos: por eso les digo, no anden preocupados por la vida, que comerán, ni por el cuerpo, con qué se vestirán. Porque la vida vale más que el alimento, y el cuerpo vale más que el vestido. Fíjense en los cuervos, ni siembran, ni cosechan, ni tienen bodega, ni granero, pero Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Por los demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir 1 hora de la medida de su vida? Si pues no son capaces ni de los más pequeños, ¿por qué se preocupan de los demás? Fíjense en los lirios, como ni hilan ni tejen, pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues sí, a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así lo viste. Cuanto más a ustedes, hombres de poca fe. Así pues, ustedes no anden buscando qué comer ni qué beber, y no estén inquietos.
que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo, y ya sabe su Padre que tienen la necesidad de eso. Busque más bien su reino, y esas cosas se les darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque su Padre le ha parecido bien darles a ustedes el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Hagan bolsas que no se deterioran. Un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón, ni la polilla corre. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Tengan cenilla de cintura en las lámparas encendidas, y sean como hombres que esperan a su Señor, que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame al instante le abran. Dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentra despiertos. Yo les aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa, y yendo de uno a otro les servirá. Que vengan a medianoche o de madrugada. Si los encuentra así, dichosos ellos. Entiéndanlo bien. Si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que agujerearan su casa. Estén también ustedes preparados, porque cuando menos lo piensa, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices estas parábolas para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ratio conveniente? Dichoso aquel que sirve a quien su Señor al llevar encuentre haciéndolo así. De verdad les digo que lo pondré al frente de todos sus bienes. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe. Le castigará severamente y le señalará a suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no lo conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. A quien se confió mucho, se le pedirá más. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuando desearía que ya hubiera prendido, con un bautismo tengo que ser bautizado, y que angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creen que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, les aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Decía también a la gente: cuando ven que una nube se levanta por occidente, al momento dicen: va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur dice: hará calor, y así sucede. Hipócritas, saben interpretar al aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no interpretan, pues, este tiempo? Porque ¿no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas
con tu adversario, al magistrado. Procure en el camino arreglarte con él, y no sea que te arrastre ante el juez. El juez te entrega al carcelero, y el carcelero te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Gracias. Bueno, entonces hoy vemos cómo Jesús nos empieza a dejar saber de que la misión es para nosotros también, ¿ok? Nosotros no estamos solo para escuchar y para seguirlo, estamos para salir a vivir, para salir a practicar lo que Él nos ha dado, ¿ok? Entonces, esta es nuestra misión, es nuestro turno empezar a poner todo en práctica. Acuérdense, no es solo escuchar la palabra, es hacer la palabra. Bueno, entonces vamos a tener eso en mente hoy. De pronto un poquito en desorden en cuanto a la lectura, pero empecemos con el buen samaritano. El buen samaritano. Durante estos 3 capítulos escuchamos varias parábolas. Las parábolas son importantes y son una herramienta muy buena para la enseñanza. ¿Por qué? Porque las parábolas normalmente son un cuento y el cuento es de alguien extraño. Entonces, cuando nos están hablando de alguien extraño, ya sea malo o ya sea bueno, ahí estamos poniendo la oreja, ¿verdad? No que nos guste ser chismosos ni nada, pero desde que no nos afecte a nosotros, todo bien, ¿sí? Entonces, cuando nos dicen, resulta que a fulanito le pasó esto y tomó el carro y después salió y ahí estamos poniendo atención y de pronto está quejándonos, ¿verdad? Pero después al final llega la moraleja. Y resulta que el chofer del carro eras tú. Y ahí ya cambió todo. ¿Ok? Ahí ya cambió todo. Entonces, con estas parábolas, Jesús las utiliza porque son normalmente una enseñanza de algo que estamos haciendo mal y que tenemos que mejorar, que tenemos que recapacitar. Entonces, si nos lo dice directamente, seguro que vamos a cerrar los oídos. Con una parábola es más posible que la escuchemos, ¿verdad? Y así pasó con ellos, porque vemos que las escucharon, y después de que las escucharon fue que dijeron, oiga Señor, pero eso también nos cae a nosotros, ¿no? Sí, escuchamos eso, lo dijeron ellos. Entonces las parábolas son muy importantes por eso, ¿verdad? Las parábolas son muy importantes por eso. Entonces empecemos con la parábola del buen samaritano. Aquí en la parábola del buen samaritano, él está combinando el amor al prójimo con el amor al enemigo. O sea que nos está diciendo que el prójimo es el enemigo. Si a nosotros nos preguntan así a primera instancia, ¿quién es su prójimo? Bueno, pues mi prójimo son mi familia, mi prójimo son mis amigos, mi prójimo son los vecinos que se portan bien, mi prójimo son aquellos que van de acuerdo con mis gustos, no sé, para el fútbol, para lo que sea, ¿verdad? Entonces consideramos al prójimo aquel que está de acuerdo conmigo, pero pocas veces consideramos como prójimo a aquel al cual yo no me aguanto, aquel que me trata mal, aquel que no está dentro de mi círculo, no lo consideramos prójimo. Y aquí con esta parábola Jesús nos está diciendo, todos son su prójimo, en particular aquellos que no están en tu grupo. Entonces, esta parábola que nos dice, va un samaritano, ¿ok? Un samaritano simplemente es un hombre que es del pueblo de Samaria, ¿ok? Un hombre que es del pueblo de Samaria. Y nos dice que llegaron ladrones y le dieron su buena paliza y lo dejaron tirado medio muerto. Y viene un sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? Un judío. Y el judío debería haber sabido del amor, del servicio al prójimo. Y después pasó un levita también. Y los dos hicieron lo mismo. Los dos lo vieron, cambiaron de lado en el camino y siguieron derecho. No los critiquemos porque de pronto vieron lo que estaba pasando y les dio miedo de que les pudieran hacer lo mismo, ¿verdad? Si alguien viene aquí y de pronto da 3 balazos,
pues bueno, todos tratamos de correr a salvarnos, en vez de tratar de ir a ayudar al que cayó primero, ¿verdad? Primero nos salvamos nosotros. Entonces, de pronto, eso fue lo que hicieron ellos, por un lado. Por otro lado, también sabemos que para ellos el tocar sangre era causa de impureza. Entonces, si ayudaban a este pobre hombre que estaba tirado en la calle sangrando, pues iban a quedar impuros y seguramente no podían haber hecho el trabajo al cual iban a hacer, porque eran extremadamente legalistas y la legalidad para ellos estaba por encima del amor y del servicio. Entonces, no los critiquemos tanto, pero sin embargo el Señor quiere decir, pongan sus prioridades en orden, porque después viene el samaritano. No sabemos aquel que le pegaron de dónde era, y no importaba, simplemente era una persona con necesidades. Pero el samaritano no le importa nada de eso, y el samaritano sí va y lo ayuda tanto que le cura las heridas, lo lleva a descansar, lo lleva a la posada, le hace todo lo que está a su alcance para que esta persona necesitada lo haga. Y después le pregunta al judío, ¿quién fue el prójimo? ¿Sí? ¿Quién fue el prójimo? Fíjense qué tanto odiarán los judíos a los samaritanos, que sabiendo que Jesús había referido a él como un samaritano, no dice el samaritano, sino aquel que lo trató con compasión, ¿verdad? Aquel que lo trató con compasión. Lo que le dice Jesús que es, bueno, pues ese es al que usted tiene que amar. ¿Y quién es ese? Ese es su enemigo. Entonces, a la hora de mostrar amor, a la hora de mostrar servicio, no debe haber ningún obstáculo. ¿Ok? No debe haber ninguna condición. Y es por eso que aquí hablamos de los 4 tipos de amor. En español pues tenemos 2, ¿verdad? El querer y el amar. Y ahí pensamos en ¿quién? En José, claro. En José. Si hablamos en griego, entonces ellos hablan de 4 tipos de amor. El primero es el filia, que es como un amor de hermanos. El storge es el segundo, que es un amor, como un amor a las cosas que también me sirven. Estos 2 amores tienen una característica de que a pesar de que es amor, en cierto modo es un amor un poco condicional. Yo te ayudo, tú me ayudas. Yo amo la pizza porque me alimenta y me llena la barriguita. Yo los amo a ustedes porque me trajeron comida. Todo eso, ¿verdad? Ese es el filio y el storge. Y después viene el eros, que es el amor erótico, el amor de pareja, el cual debe ser vivido bajo la bendición del matrimonio. Y finalmente el amor ágape. El amor ágape, que es aquel amor al cual todos debemos apuntar. El amor al cual todos debemos apuntar. Y ese amor es el amor que Jesús tiene por nosotros. El ágape. El amor absolutamente incondicional, donde no me importa lo que tenga que hacer con tal de que el otro está bien. Un amor muy normal, digamos, de cierta manera, entre la mamá y los hijos, entre el papá y los hijos, ¿verdad? El amor. Entonces, estos son los tipos de amor. Y no es que debamos tener uno o el otro, sino que debemos vivir con todos. ¿Ok? Con todos. ¿Para qué? Para poder servir al prójimo. Para poder servir al prójimo. Entonces, esta es la enseñanza del buen samaritano. No dejes que los prejuicios te detengan de amar al prójimo. No dejes que los prejuicios te detengan. Y después al principio vimos que Jesús los envió. Él escogió a sus discípulos, ¿verdad? Él tenía su grupo y escogió a 70 y los envió de 2 en 2 para que fueran a proclamar y les dio poder. ¿Por qué 70? ¿Alguien pensó, alguien leyó, alguien buscó por qué 70? ¿Y cuál es la importancia de este 70? ¿Alguien lo miró? 72, ¿no? Unas traducciones dicen 70, otros 72. Correcto. Entonces, ¿por qué 72? No. Googleelo rápido, no, bueno, tranquilos. El 70 viene desde Moisés, ¿ok?
como gobierno del pueblo, como gobierno de la iglesia, de la estructura, Moisés escogió a un grupo de 70, o según la traducción de 72, y eran los que dirigían. Entonces, a partir de ese momento, ese grupo se llamaba el Sanedrín. ¿Se acuerdan del Sanedrín? ¿Han escuchado esa palabra, verdad? El Sanedrín. Entonces, el Sanedrín era este cuerpo, digamos, de cierta manera legislativo de los judíos, que eran aquellos que sabían la ley y que organizaban y dirigían al pueblo, digamos. Entonces, ellos tenían el suyo, del cual el sumo sacerdote era el jefe. Pero aquí viene Jesús y tiene otro grupo. Entonces, ¿cómo así que Jesús tiene un grupo alterno? ¿Qué es esto, verdad? Esto nos muestra que Jesús está formando la nueva iglesia, ¿verdad? La iglesia de la nueva alianza. Ya no viene con el legado levítico, que fue el que se inició con Moisés, sino ya viene con el legado original del plan al que Jesús viene a establecer. ¿Okay? Entonces de ahí viene ese número. Y ellos obedientes, y Jesús los manda, ¿no? Como ovejas entre lobos. Pero les da el poder, y ellos vuelven muy contentos. Vuelven muy contentos con el Señor. Señor, lo que nos diste está funcionando. Expulsamos demonios, curamos enfermos, la gente nos escuchó, y todo gracias a lo que nos diste, ¿verdad? Entonces, siempre le dan gracias al Señor en todo caso, por todo lo que pudieron hacer, pero estaban contentos por lo que veían. Entonces, ¿por qué Jesús les dice, no se regocijen en eso? Regocíjense en que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Por qué? Porque realmente lo importante, a pesar de que es importante que hagamos la voluntad de Dios en esta tierra, es importante que de acuerdo a esa voluntad de Dios y que ejerzamos los carismas, pues veamos frutos. Esos frutos, lo importante no es el fruto en sí, sino el fruto final. Todo esto se debe a que tenga una relación con Dios, a que Dios está presente en mi corazón a través de mí, y que por lo tanto, si, llevando una buena relación con Dios, bueno, pues lo más seguro es que voy a estar con Él en el cielo. Y eso es lo importante. Que nuestro nombre esté allá. Eso es lo importante. Los frutos de aquí son un consuelo, son un refuerzo, son una fortaleza para que sigamos haciendo lo mismo. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra relación con Dios, para acrecentar nuestra fe y para poder ser testigos de su presencia entre nosotros. Y ellos, al regresar, después ven que Jesús ora, y ora, y ora, y ora, ¿verdad? Y ellos ven que Él hace todas las cosas y lo ven a Él como ejemplo. Entonces, obviamente, pues le piden a Él, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, y Él nos dice el Padre Nuestro, de acuerdo a la narración de San Lucas, que es un poco diferente al de San Mateo, que es el cual siempre rezamos. Eso es parte de una de las preguntas, entonces lo dejamos para la pregunta. Pero este Padre Nuestro, después de este Padre Nuestro, nos dice cómo debemos orar, y nos habla de la perseverancia. ¿Ok? De la perseverancia. Le vamos a hacer un amigo, no tanto por hacerle el favor, sino para que ya deje de molestarnos, ¿no? Y yo en eso, por ejemplo, soy muy malo, porque a veces digo las cosas una vez y espero que pues ya me respondan, o espero que hagan lo que deben hacer, y no les recuerdo y no lo digo, y después pues por eso no me queda pelo, porque después pierdo la calma, ¿verdad? ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? Si yo les dije, bueno, pues les dije una vez nomás, y necesitamos a veces esa repetición, ese empujoncito, ¿verdad? Ese empujoncito. Entonces Él nos dice, sean perseverantes, y de pronto no tanto porque el Señor no te escuchó en la primera, o porque no te escuchó en la segunda y tienes que seguir, no,
Porque tu perseverancia te ayuda a ti a descubrir lo que verdaderamente necesitas, porque de pronto descubres que lo que estás pidiendo no es lo que necesitas, sino que necesitas algo diferente. Y eso te permite el Señor que lo descubras a través de tu perseverancia, de tu intención, de tu verdadera entrega con Jesús. De tu verdadera entrega con Jesús. Y entonces ahí estamos en el Padre Nuestro. ¿Y qué le pedimos al Padre? Que nos dé ¿qué? El pan de cada día. Y el Kentucky de esta noche. Que nos des el pan de cada día. ¿Ok? Si miramos atrás lo que dice en el libro, vemos que puede haber dos maneras de interpretación del griego. ¿Ok? El pan de cada día sí es el pan de hoy. Dame el pan de hoy para fortalecerme, para alimentarme. Pero también se puede traducir el pan para mañana. O sea, dame el pan, dame el sustento que me va a llevar a la meta final. Dame ese pan, ese sustento que me va a llevar al cielo. ¿Es la Eucaristía? Que es la Eucaristía, exactamente. Es la Eucaristía. Y ese pan siempre ha estado presente desde el principio. Porque desde el principio, pues fue cuando vimos a los israelitas quejarse con el Señor, ¿verdad? Señor, nos sacaste allá de Egipto y allá al menos nos llenábamos la barriga y no teníamos problema. Y ahora venimos aquí a este desierto y no tenemos nada que comer. Y Dios les da el maná. ¿Cuándo dejó de darles maná? Cuando ya entraron a la tierra prometida y empezaron a cosechar. Exactamente, cuando entraron a la tierra prometida, aquella tierra que da leche y miel. Hasta ese momento les dio maná. ¿Para qué? Para alimentarlos y llevarlos hasta el final. Entonces, a nosotros, ¿hasta cuándo nos va a dar el maná de hoy? O sea, la Eucaristía, o sea, su cuerpo. ¿Hasta cuándo nos lo va a dar? Hasta que lleguemos allá con Él. Por eso Él va a estar con nosotros hasta el último día. Siempre va a estar con nosotros porque ese pan está ahí para llevarnos a la meta final. Está ahí para alimentarnos, para transformarnos y para conservarnos en unión con Él. Esa es la importancia del pan de cada día, del pan que pedimos en el Padre Nuestro. Tenemos ahorita el maná de ahora. El maná era una prefiguración de la Eucaristía. Entonces el maná dejó de caer, porque pues venía del cielo, ¿no? Dejó de caer cuando ya llegaron a la tierra prometida, donde el Señor continuó proveyéndoles porque les dio la tierra para que cultivaran y les diera su sustento. ¿Ok? Esa tierra que cultivaron ellos, pues fue un don, fue un regalo, una entrega del Señor para ellos. Entonces, antes les dio el maná porque no podían cultivar. Estaban de peregrinos por el desierto. Ahora ya van a vivir en su sitio, ahora ya pueden trabajar. ¿Ok? Entonces ya lo producen y después viene Jesús, instituye la Eucaristía y se queda con nosotros. ¿Ok? ¿Para qué? Para ahora alimentarnos, digamos que de regreso en nuestro peregrinaje hacia la casa del Padre, en el cielo. ¿Listo? Y después le pedimos, que es la única petición que tiene condición en el Padre Nuestro. Y este está en los dos. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la petición que tiene condición en el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, primero tenemos que perdonar a aquel que nos ofende, ¿ok? Para poder nosotros ser perdonados. Pero ¿qué tal las veces en que aquel que te ofende o aquella que te ofende está en el espejo? ¿Y qué tan a menudo pasa eso? ¿Y cómo tratamos a aquel que está en el espejo? ¿Qué tan rápido lo podemos perdonar? Pero si uno les pide perdón y no lo aceptan, ¿qué hace uno? Por eso en este momento estoy hablando de aquel que está en el espejo. ¿Ok? Porque muchas veces, por ejemplo, estamos en el súper, ¿verdad? Y vamos andando y viene por detrás un descuidado y ¡pum! Te lleva por delante con el carrito. Y tú te volteas y le dices, tranquilo, no hay problema.
vaya con Dios, ¿verdad? Pero a veces tú cometes un error contra ti mismo y te paras al espejo y ¿qué te dices? Ah, pero tú cómo eres de tonto, carajo, ¿verdad? Ah, pero tú no, ¿por qué no sirves para nada? ¿Y cómo te tratas? ¿Cómo te perdonas? ¿Dónde está la misericordia contigo mismo? Entonces, no nos perdonamos, guardamos ese rencor personal y después, ¿qué sale de nosotros? Pues un maltrato hacia los demás. Porque por no perdonarte, no puedes perdonar a los demás. Por no ser compasivo contigo, no aprendes y no puedes ser compasivo con los demás. ¿Ok? Entonces, acordémonos de aquel que está en el espejo. Siempre me acuerdo de Michael Jackson con este pensamiento, y cuando él decía esa canción de que si quieres cambiar al mundo, empieza con el hombre en el espejo. ¿Verdad? Si quieres cambiar al mundo, empieza con aquel que está en el espejo. Entonces, hay mucho en esa canción, ¿ok? Entonces tenemos que empezar con él, o con ella que está en el espejo, obviamente, y hacer las paces finalmente, ¿ok? Sabiendo que es Dios el primero que te perdonó. Y si ya te perdonó Dios, ¿por qué tú no te vas a perdonar? Esa fue un regaño tremendo que me dio mi sacerdote de cabecera, ¿verdad? Cuando le dije eso, le dije, no, es que, ¿cómo hago para perdonarme? Yo no puedo, pero es que como soy tan tonto, sigo cayendo en lo mismo y en lo mismo. Y así me dijo él, bueno, si usted lo perdonó al Señor, ¿quién es usted para no perdonarse? ¿Se cree más que Dios o qué? Y ahí como que empecé, ¿no? Y ahí voy llegando, todavía me falta, pero ahí voy llegando. Entonces, la importancia de la oración para estar unidos a Dios, la importancia de la oración para poder entender y aceptar el perdón de Él a mí, la importancia de la oración para perdonarme a mí mismo, y la importancia de la oración para empezar a perdonar al prójimo y poder trabajar como un solo cuerpo, como el solo cuerpo de Cristo. Es muy grande el Padre Nuestro. Entonces, cuando nos digan que por qué rezamos tanto el Padre Nuestro, que por qué lo repetimos tanto, pues aquí nos dice Jesús, perseveren, repítanlo, oren así, porque en el Padre Nuestro está todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos. Y aquí, después, en todas estas palabras que escuchamos de Jesús, pues en realidad es fácil entender por qué una gran cantidad del pueblo no lo quería, ¿cierto? No lo querían. ¿Por qué no lo querían? Porque les ponía su verdad al frente, ¿verdad? Les decía, ustedes lo están haciendo mal. Hay pobres de ustedes que no se están portando bien. Ustedes le ponen la carga a los demás y ustedes ni siquiera mueven un dedo para moverla. Despierten. Entonces, claro, cuando nos dicen eso a nosotros, pues, ¿quién se cree usted para molestarme a mí? No me estorbe, entonces quitemos al que nos estorba. ¿Ok? Es lo más conveniente, es lo más fácil. Es lo más fácil. De ahí después vamos a ver, y pues es la frase de, creo que es de Caifás, no recuerdo si de Anás o de Caifás, uno de los dos, que dice, bueno, es mejor que muera un hombre y no todo el pueblo, ¿verdad? Entonces sí murió un hombre para todo el pueblo, y todo el pueblo de nosotros, el pueblo humano en realidad. Entonces, él en uno de sus regaños, digamos, porque acordemos que Jesús regañaba, pero siempre regañó con amor. Y a pesar de que pues utilizaba palabras fuertes, hipócritas, a pesar de que les decía hipócritas, pues no era para ofenderlos, sino para hacerlos caer en cuenta de qué estaban haciendo. Y aquí les dice, ustedes me piden señales y solo quieren señales. ¿Y a quién es el que más conocemos que pidió señales? A Tomás, ¿verdad? Y lo criticamos, y criticamos a los fariseos porque piden señales, pero pues nosotros también las pedimos. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, ver para creer? Sobre todo cuando uno ha cometido faltas, ¿verdad? Así como cuando
Nosotros los maridos que a veces por un tiempo nos tomábamos más de las necesarias y decíamos, ahora sí la voy a dejar. ¿Y cuál era lo que nos decían? Pues ver para creer. Ver para creer. Y así somos todos, ¿verdad? Y entonces así le decían a Jesús, muéstranos qué es lo que puedes hacer. Y ahí viene la señal de Jonás. A este pueblo no se le va a dar más que la señal de Jonás. La señal de Jonás. Y él dice, la reina del sur va a condenar a esta generación porque la reina del sur sabía que Salomón era sabio y vino a escuchar a Salomón. Y los ninivitas, que también eran gentiles, ¿verdad? También eran gentiles, no eran judíos, van a recibir una mejor suerte que ustedes porque ellos escucharon ¿a quién? A Jonás y se convirtieron. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? ¿Todos? ¿Alguien que no? Sí, Jonás lo llama el Señor y le dice, ve a proclamarle a los ninivitas. Jonás sabe que los ninivitas son sus enemigos también, porque eran gentiles. Y los ninivitas eran conocidos porque trataban mal a los israelitas. ¿Ok? Los trataban bien mal. Hasta los sacrificaban. Entonces Jonás, ¿cómo es que va a ir a decirles que se conviertan si son sus enemigos? Entonces, ¿qué hace Jonás? Dice, no Señor, yo no voy para allá, me voy para el otro lado. Y ¡zas! Que se lo come la ballena. Entonces la señal de Jonás es que estuvo 3 días ahí dentro de la ballena. La ballena lo escupe cerca, en camino hacia allá, hacia Nínive, y después él decide escuchar al Señor, ¿verdad? Porque recibe una segunda oportunidad y ya se da cuenta, bueno, cuando el Señor me habla es mejor que lo escuche y le haga caso, y se va para allá. ¿Y qué pasa? Lo escuchan y se convierten los ninivitas. Hacen el sacrificio y se convierten y no reciben el castigo. Bueno, Jesús viene para salvarnos. ¿Y en dónde termina? Termina en el vientre de la tierra, ¿cierto? Termina en la cruz, y en la cruz se fue 3 días al vientre de la tierra, y la tierra no lo escupe, Él resucita, Él sale victorioso de la tumba, y gracias a esta resurrección todos nosotros recibimos vida eterna. Gracias a esta resurrección Él se les aparece a sus discípulos, después asciende al cielo y les manda el Espíritu Santo para que finalmente entiendan, para que finalmente acepten, para que capten que Él es el Salvador, que Dios está con ellos y que ellos deben entregarle sus vidas. Y ahí sí, finalmente cambian los apóstoles y van a predicar por todo el mundo. Entonces, en Mateo 16:17, cuando Pedro declara que Jesús es el Mesías, entonces Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Simón después va a hacer lo que hizo Jonás. Jonás predicó, Pedro después se fue a predicar. Jonás, cuando inició su jornada, salió de Jope, el pueblo de Jope. Y Pedro también estuvo en Jope y allá se encontró con Cornelio. Salió de Jope para ir a encontrar a Cornelio, quien se convirtió. Entonces, todo lo que pasó antes en el Antiguo Testamento se hace realidad, se hace plenitud en Jesús, por Jesús y para Jesús. Esta historia de Pedro con Cornelio y familia la vemos en los Hechos de los Apóstoles, ¿okay? La vemos en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, nosotros estamos llamados a evangelizar. Y Jesús dice que primero vino para evangelizar a las ovejas de su rebaño, o sea, primero a los israelitas. Y de eso es de lo que habla nuestra iglesia, de la nueva evangelización, de la reevangelización, que es evangelizarnos a todos nosotros,
para que ojalá un día pronto el 100% de los católicos creamos, por ejemplo, en la Eucaristía, que es la presencia real y viva de cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Entonces nosotros mismos tenemos que evangelizarnos y crecer, y por eso estamos aquí, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Y después vamos a salir a evangelizar a todos los demás, a los rincones del mundo. ¿Por qué? Porque todos somos hijos del Señor y todos debemos llegar a Él, y esa es nuestra misión. Él nos manda de 2 en 2. Y todos ustedes, incluido yo, debemos ir en pareja. ¿Para qué? ¿Por qué no nos vamos solos? Podemos caer mayormente en tentación. Porque tengo miedo, porque soy débil, porque caigo en tentaciones, porque solo es difícil, y entre dos nos podemos dar ánimo, entre dos nos podemos apoyar, y fuera de todo lo que pase, pues cada uno tiene al menos a un testigo, ¿verdad? Tiene un testigo de todo lo que pasó. Entonces, nos manda de 2 en 2. Eso nos puede también traer una enseñanza de que no debemos andar solos en este mundo. Que todos se casen. ¿Eso está diciendo? No necesariamente casarse, pero sí tener un compañero de camino. Este compañero de camino puede ser del mismo sexo o de otro sexo, y puede ser el cónyuge en matrimonio, o simplemente puede ser tu compañero de viaje. ¿Ok? Porque se me fue la onda. Detesto cuando me pasa esto. En 2 en 2. Sí, ya sé que 2 en 2. 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6. Porque bueno, caminando, ya. Porque tú solo muchas veces buscas la soledad cuando estás mal. Cuando estás en problemas, tiendes a quedarte solo. Cuando uno está en problemas, tiende a deprimirse, tiende a aislarse. Y si estás solo, vas a quedar hundido en ese rincón. Mientras que si tienes a un compañero de viaje, pero a un verdadero compañero de viaje, alguien que te ame de verdad y que te diga tus verdades con amor, entonces vas a poder salir de esas tormentas y de esas dificultades. ¿Ok? ¿Y qué pasa si no lo hace? Entonces no es un buen amigo. ¿La persona o No, el que no escucha. porque no? Por eso somos perseverantes y amamos, porque va a llegar el momento en que escuchen. Porque de alguna manera pues todos somos un poquito tercos y un poquito, ¿cómo se dice? Un poquito engreídos de que nosotros creemos que somos los que tenemos la solución y usted no me puede ayudar, ni siquiera mi mejor amigo. Pero tarde que temprano nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor nos ayuda. Claudia, ¿tienes una pregunta? Un comentario, sí, estoy de acuerdo con lo que dijo. De hecho, pues en mi trabajo en la mañana tuve una junta y entre terapistas tenemos que compartir también algo personal. Y comenté cómo hubo una experiencia, pues no muy agradable el domingo, pero como definitivamente el apoyo de seres queridos, amigos, se levanta uno, y en terapia siempre decimos, como trabajo con niños en foster care, y es muy alto el porcentaje que eventualmente la mayoría va a ser homeless. En terapia siempre dicen, si cada niño tuviera, aunque sea una persona, ya sea un maestro o un cuidador, que va a estar ahí apoyándolo, es como puede ese niño tal vez graduarse a la universidad, tal vez tener un trabajo para que no sea homeless. Y pues sí, estoy de acuerdo, usted está diciendo aunque sea de 2 en 2 una persona, la en terapia también decimos aunque sea una persona, si son más, por eso ese cariño, ¿verdad? Puede ser de gran diferencia. Y tenemos a veces que tener cuidado porque, no sé, aquí poniendo aquí de ejemplo a Paz y a Eusebio, no porque les pase a ellos, pero porque nos pasa a todos. A veces nos metemos en la cabeza de que yo tengo que ser
el único compañero en la jornada de mi esposa, o viceversa. ¿Ok? Pero a veces no es así. A veces tenemos que tener a otra persona que nos ayude, porque a veces incluso con nuestra pareja nos cegamos y no vemos a nuestro cónyuge. No estoy diciendo que hay que dar al cónyuge, estoy diciendo que a veces quien te ayude, e incluso en tu relación con tu cónyuge, puede ser alguien externo a la pareja, ¿ok? Que tu confidente de cierta manera sea tu cónyuge, sí, pero también de pronto alguien que camina contigo, especialmente en tu camino espiritual, ¿ok? Entonces, por eso es aconsejable que todos tengamos un director espiritual, alguien con quien podamos realmente hablar y discutir cosas profundas, alguien que nos pueda decir, es que yo creo que te estás equivocando aquí porque estás siendo egoísta, tratando de que el otro cumpla todo lo que tú quieres, y de pronto no es así. Entonces necesitamos eso. Es que les recomiendo que busquen a esa persona que les pueda ayudar de manera espiritual para crecer y para seguir en su jornada, porque solos no van a poder. Y cuando decimos, es que Jesús es mi acompañante, sí, Jesús es nuestro acompañante, pero Él nos pone al prójimo para que no caminemos solos. Por eso somos un cuerpo de Cristo, para estar todos unidos. ¿Ok? Todos unidos. Y finalmente, pues también un tema importante en estos capítulos es el tema del perdón. El tema del perdón. Ese perdón que Jesús pidió por nosotros, intercediendo por nosotros en la cruz, ¿no? Justo antes de morir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Aprendiendo de él, vemos a San Esteban, uno de los primeros diáconos, el primer mártir después de Cristo, quien también, cuando está siendo apedreado en los Hechos de los Apóstoles, leemos que él decía así: Señor, no consideres este pecado de ellos en su contra. El perdón, ese perdón que tiene que empezar con el autoperdón, pero que también ese autoperdón tiene que reflejarse en el perdón a los demás. Ese perdón que debe ser incondicional. Ese perdón que no tiene nada que ver con aquella frase que dice yo perdono pero no olvido. ¿Ok? Yo te perdono pero mira para atrás cuando vayas caminando solo. Yo te perdono pero cuidado entras al cuarto oscuro. ¿Verdad? No. El perdón es amar al prójimo y desear el bien para aquel que se traspasó contigo. Perdóname, Señor, como yo perdono a los que me ofenden. Y ahí hablamos un poquito del sacramento de la reconciliación. ¿Cuál es la única condición para que Jesús, a través del sacerdote, a través de la iglesia, para que Dios, a través de la iglesia, perdone nuestros pecados? ¿Cuál es la única condición? ¿La qué? El verdadero arrepentimiento, acompañado de la intención de no volver a pecar. El verdadero arrepentimiento acompañado de la intención de no volver a pecar. Entonces, Pedro, Simón, ahora llamado Pedro, recibe las llaves del reino, las llaves que le dan autoridad. Y le dice Jesús: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, lo que perdones en la tierra será perdonado en el cielo, lo que no perdones, lo que retengas, los perdonados pecados que retengas en la tierra quedarán retenidos en el cielo. Entonces, si Dios perdona todo y dice que el único pecado que no se puede perdonar es aquel de blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿cuál es ese pecado? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Volver a cometer el mismo pecado? No. No creer en el Señor. Termina la frase: no creer en. No creer en Dios, en aceptar el perdón de Dios. No creer en aceptar el perdón de Dios. ¿Ok? Entonces,
digamos que mi excusa en tiempos aquellos era, soy tan pecador que pues Dios no me va a perdonar. Entonces que Él perdone a los suyos y yo me quedo aquí con mis pecados, ¿verdad? Esos pecados en ese tiempo pues era retenido porque yo no lo quería soltar. Yo no estaba listo a soltarlo. Yo no creía que Dios fuera tan amoroso, tan misericordioso, tan infinito, que me podía perdonar todo eso que había hecho. Obviamente eso no me lo puede perdonar. ¿Por qué? Porque yo no acudí a pedirle perdón. Hasta que después ya acudí, ya me di cuenta, no, sí puede. Y no solo me perdona, sino que me ama y me da todo lo que está a mi alcance para cambiar, para descubrir su amor en mi vida. Entonces, ahí viene la intención, Mónica, la intención de cambiar. Entonces, digamos, hablemos de los alcohólicos. Yo tengo la intención de cambiar y no emborracharme más. Algunos lo pueden hacer así, de un día para otro, y no vuelven a hacerlo. La mayoría de nosotros no. La mayoría de nosotros es un caminar, es un estar trabajando y tropezarte y caer, es volverte a parar y volver a caer, volverte a parar y volver a caer. Entonces, pero la intención sí es dejarlo. Entonces es seguir trabajando para que al menos cada vez el espacio entre uno y otro sea mayor. De pronto antes era a diario, bueno, ojalá después ya es 2 veces por semana, después 1 vez por semana, después 1 vez al mes. Y así te vas fortaleciendo, ¿ok? Pero es la intención lo que cuenta. La intención lo que cuenta. Y Dios nunca se cansa de perdonar, porque Pedro le dice, ¿cuánto tengo que perdonar? 7 veces. Y la respuesta fue 70 veces 7. O sea, nunca te canses, porque yo nunca me canso. Yo nunca me canso. ¿Ok? Él está siempre listo y dispuesto a perdonarnos. Solo pide nuestro arrepentimiento y nuestra aceptación de que lo que Él pide de nosotros es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para nosotros. ¿Bueno? Entonces, ahí viene esa gracia de la reconciliación. Y pues no es abusar ni volverse fanático de la reconciliación de que tengo que venir mañana, tarde y noche a confesarme. No. Pero sí es algo que debemos hacer frecuentemente. El mínimo, extra mínimo que pide la iglesia es 1 vez al año. Lo recomendable es 1 vez al mes, 1 vez cada 2 meses. ¿Ok? Lo recomendable. Entonces, vamos con las preguntas. Y me extendí mucho, entonces... Hoy no hay preguntas. Bueno, entonces, ¿quién? ¿Alguien hizo algo de la tarea? ¿Quién? No, si nadie lo hizo, peor. ¿Quién la hizo? ¿Tú? Ok. Entonces, Mónica, ¿tú también? Ok, ¿qué fue lo que más te causó dificultad, meditación, dudas? ¿Qué fue? Ok. Se me revolvió un poquito más, pero porque apenas estoy como aprendiendo. Muy bien, pero ¿dónde te trabaste más? ¿En qué pregunta o qué? Porque hubo una que de plano contesté con la bendición de Dios. Lili, yo te preparando y nos compartes tú qué fue lo más difícil para ti también, o lo que más te asombró, por lo bueno o por lo malo. Empezamos en el día 23 en la página 56. Sí, ¿qué te causó más? A mí la última pregunta sobre qué hace que Jesús sea una fuente de división. Eso es interesante. ¿Qué hace que Jesús sea una fuente de división? ¿A qué vino Jesús? Dividir. Bueno, eso es lo que leímos ahorita, pero en realidad, ¿qué creemos a qué vino? Vino a tener la salvación, a ser un cuerpo. Y viene y nos dice aquí, viene a traer división.
Entonces, Él vino a purificarnos, ¿ok? Y Él sabe de nuestra diversidad, ¿ok? Y Él sabe que no todos caminamos al mismo paso, ¿ok? Entonces, Él sabe que nosotros vamos a tener desacuerdos, y esos desacuerdos van a ser debido a Él, porque no todos lo hemos aceptado al mismo nivel. Entonces, debido a Él, esa diferencia en nuestra relación con Él nos va a causar división. ¿Por qué? Porque todo lo que atañe con Jesús es en nuestro interior. Entonces, va a haber división. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese fuego que Él dice que quiere que arda, nos purifique a los dos y podamos volver a unirnos. Entonces, por eso. ¿Ok? Por eso. Por eso causa división. Por eso y no es que ese sea su meta final, es la unión. Todos un solo cuerpo, un solo rebaño. Pero en el camino va a haber todas esas dificultades. Va a haber sacrificios, va a haber dolores, va a haber ¿qué? Va a haber muerte. ¿Ok? Entonces, por eso va a haber división. ¿Ahora sí, Mónica? No, es que era esa misma pregunta, pero Ok. quería complementar nomás de que yo no la había entendido como de esa manera, pues. Ok. ¿Cómo la entendiste? Pues yo por más que la leía y la leía, no entendía por qué se hacía, o por qué iba a ocasionar una división. Ok. Entonces ya ahorita ya lo... O sea, lo único que tenemos que hacer es mirar a nuestra sociedad. Por Jesús, ¿cuántas iglesias tenemos? Debemos tener una. ¿Cuántas tenemos? Cristianas, como 200,000 en el mundo. Entonces vengo a causar división. ¿Por qué? Porque no todos hemos llegado a la plena verdad y estamos en el camino. Jonathan. A mí me costó entender, de hecho no entendí muy bien la pregunta del día 25. Ajá. Mi pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre el Padre Nuestro en Mateo y el Padre Nuestro en Lucas? Ok. Solo respondí las diferencias literales que tenía, pero no entendí la pregunta en sí. Exactamente. Entonces, hay diferencias literales, ¿verdad? En cuanto al contenido y a las palabras. Pero te das cuenta que en esencia son las mismas. ¿Ok? Entonces, en esencia, en el corazón del Padre Nuestro no hay diferencia. ¿Por qué? Porque es como Jesús nos enseña a orar y no hay diferencia. En cuanto a las palabras, y aquí una sea más larga que la otra, ahí sí hay diferencias. En Mateo, por ejemplo, dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y Lucas no dice eso. En Mateo dice que estás en el cielo, y en Lucas no dice eso. Dice, y líbranos del mal, y en Lucas no dice eso. Entonces, de pronto, literariamente con las palabras, pudiéramos considerar la versión de Mateo un poco más completa, y por eso es la que siempre oramos cuando rezamos el Padre Nuestro. Pero eso no quiere decir que la de Lucas esté mal o esté incompleta, porque el corazón de la oración, ¿qué es? Estar unidos al Padre, estar relacionados con el Padre, ¿sí? Y ser transparentes con el Padre. Entonces, dame mi pan para alimentarme y estar contigo, y perdona mis pecados para estar en gracia contigo. Eso es lo más importante, y eso es lo que las dos dicen. Entonces sería como lo mismo en el Santa María, Madre de Dios. Muchos decimos y Madre Nuestra, y otros no. Y yo sí decía, entonces, ¿cómo es así o así? Es como lo mismo, entonces es la intención en cómo tú lo oras. Si fuéramos a los documentos, digamos, del Vaticano, pues vamos a ver la versión, digamos, oficial de la Iglesia, ¿ok? Después, culturalmente, algunas partes les añaden palabras, ¿ok? Señora. Sí, dicen señora. Yo pienso que es como el nombre de la Virgen, que le dan muchos. A veces nos pasa que creemos que entre más palabras le añadamos, más bonito suena y más santos somos. Y no es así. No es así. Por ejemplo, les pido que investiguen. Muchas veces rezamos el rosario, ¿verdad?
Y al final de cada década debemos rezar un gloria. Y cuando vamos a la versión oficial, y como debe ser, pues es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pero muchas veces escuchamos gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Entonces les pongo de tarea. Investiguen por qué, investiguen cuál es el significado detrás de las palabras. Porque al final del día, en todo caso, cada palabra tiene un sentido, un propósito. Rosalita. Y también cada que rezan cada misterio se persignan. Bueno, no me persino yo, pero cada misterio un nombre. A veces con el gloria hay la costumbre también de que se persigan, aunque dicen gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Sí. Todos son costumbres, ¿verdad? Que tenemos que entender, tenemos que educar, pero no tenemos que derogar, digamos, no tenemos que tratar mal, ¿verdad? Entonces, que nuestras palabras para Dios sean siempre sentidas y que no simplemente tratemos de añadir palabras y palabras como para sonar mejor, porque lo que importa no es la palabra, sino lo que importa es el corazón. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que les quedó? ¿Tú tenías algo? ¿Ya se la entraron, Marta? Sí, pues se olvidó. Pues mira tus notas, están tus notas. Con una preguntita. Sí. ¿Cómo se corrige con amor? Mira cómo se corrige con amor. Es tenaz, ¿no? Es complicado. Pero corregir con amor es, para mí, es hablar directo, hablar sin groserías, ojalá en privado, a menos que puede corregir a todo el grupo, ¿no? Ojalá en privado. Y siempre dejándole saber a la persona que la persona es amada, que si se equivocó, eso no lo hace una mala persona, que cometió un error sí, pero no te hace una mala persona. Al final ya, cuando ya le dijiste todo, al final Sí, al final le dices, pero en todo caso te quiero. Pero en todo caso te quiero, ¿ok? Entonces, no es fácil, toma entrenamiento también. Pero yo lo veo así. ¿Qué pasa? Si la otra persona lo acepta como, uno dice con amor, pero la otra persona lo va a aceptar de otra manera y pues, tú vas a hacer el mejor esfuerzo tuyo. Como la otra persona lo reciba, no depende de ti. La otra persona puede que no te escuche, o puede que sí, o puede... y luego ya no me hablan. Ya sé. Eso me pasa a mí. Ese es el riesgo que tenemos que correr. A Jesús no solo le dejaron de hablar, lo pusieron en la cruz. Pero ese riesgo que tenemos que correr, de pronto en el instante tenemos que pedir la sabiduría al Señor a ver si es un riesgo aceptable. De pronto voy a perder tu amistad, pero tengo que decirte esto porque si no es peor para ti. Y de pronto no me escucha ahorita. Pero eventualmente va a decir, bueno, tal vez Tina sí tenía razón y mejor es que de pronto voy a tratar lo que ella me dijo, ¿verdad? Puede ser mañana, puede ser en un año, puede ser que nosotros nunca sepamos que esa persona cambió. Pero depende del riesgo y ese es uno de los riesgos y tenemos que correrlo. Jesús nos enseñó a eso, ¿verdad? Jesús quiso que se convirtieran y ellos decidieron que no, mejor lo crucificamos. Mónica. Yo tengo otra pregunta, o cómo la entendieron ustedes cuando dice adoptar una postura de gratitud, o cómo lo interpretaron, porque a lo mejor yo me confundí un poquito, porque dice de qué manera podemos adoptar una postura de gratitud al conversar con nuestro Dios. Ok. ¿Cómo lo... Adoptar una postura de gratitud. Si queremos ser verdaderamente agradecidos, tenemos que agradecer de humildad y con corazón, entendiendo y aceptando de que aquel don, aquel regalo, aquel carisma, aquel favor que recibimos era algo que no hubiéramos podido hacer por nosotros mismos,
que fue gracias al esfuerzo de otra persona y que al final del día fue gracias a que el Señor de alguna manera puso los medios para que esto ocurriera para mí. Entonces, la postura de gratitud es esa postura que me permite a mí saberme incapaz, saberme humilde y saberme consciente del efecto y de la acción de los demás en mi vida. Fran, ¿Mande? ¿te ibas a decir algo ahorita? Qué pena. No, ya no. No, dilo. No. Ok, hablando de, ahorita que estaba escuchando a mis hermanas dando su testimonio, a mí me pasó algo hace muchos años, que hay una hermana en la comunidad que pues, me miraba feo, ¿verdad? Y me volteaba la cara. Y en el curso de María que nos dio la Sister Norma, pues yo llegué y precisamente me tocó sentarme junto a esa hermana y estaba como que inquieta, y ya cuando terminó, cuando nos tocaba el break, le dije, ¿sabes qué? Eres mi hermana en Cristo, y yo me doy cuenta que me volteas la cara y que no me quieres hablar, y yo no entiendo por qué, pero ¿sabes qué? Perdóname si yo te ofendí o te hice algo, pero que yo me di cuenta que algo haya pasado contigo, pues no, pero pues perdóname y discúlpame si en algún momento yo quizás si dije algo de ti o no sé qué está pasando. Y me dijo, sí, está bien, así muy quitada la pena, ¿verdad? Sí. Pero pues hasta el día de hoy pues sigue haciendo lo mismo, pero yo le dije, Señor, en tus manos pongo esto, pero yo no sé qué está pasando. Se la entregamos a Él y quedamos en paz. El perdón de corazón al prójimo no significa que tengas que convertirte en su tapete para que pase por encima tuyo. ¿Ok? El perdón de corazón significa que vas a entenderlo, que vas a aceptarlo, que vas a amarlo, que vas a pedirle disculpas por tu error. Pero si de pronto ocurre algo en que tengas que colocar distancia con él, bueno, perdónalo de corazón, pero por tu bien y por el de él, pues pon distancia, ¿no? Por su comodidad, de pronto, por la comodidad de él, pues ponemos distancia. Porque también tenemos que perdonarnos a nosotros y amarnos a nosotros. Y dejarte maltratar, porque sí, no es amor propio, ¿ok? Dejarte maltratar por causa de Jesús, eso ya es diferente. Pero estás defendiendo tu fe y estás defendiendo a aquel que nos dio y que dio la vida por nosotros. Eso es diferente, ¿ok? Bueno, pues entonces si quieren dejemos aquí. Hay mucho en estos capítulos, bueno, en todo el Evangelio hay mucho, ¿verdad? Entonces espero que cada día se esté haciendo más parte de sus vidas el leer, el meditar y el hacer de este Evangelio sus vidas, de organizar sus vidas de acuerdo a Dios, de acuerdo al Evangelio. Bueno, entonces oremos y bendigamos la comunidad. Todos juntos vamos a rezar el Padre Nuestro según San Lucas en la página 61 del libro. Página 61 del libro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos. Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Señor, te damos gracias en esta noche por tu enseñanza, por tu amor, por decirnos la verdad, por dejarnos poner en claro nuestros errores, para que según tu dirección podamos mejorar, crecer y ser mejores y fieles servidores tuyos. Te pedimos, Señor, nos bendigas, ponemos a nuestras familias en tu mano y te pedimos que bendigas estos alimentos que vamos a compartir, recibidos de todas estas manos que los trajeron, y te pedimos que los bendigas
y los llenes de tu amor y de tu gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.